Muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarlos. Quiero agradecerle a Laboratorios Procaps por la invitación. Pienso que esta noche vamos a tener una discusión académica bien importante, un tema dirigido para los médicos en general. Yo pienso que obviamente vamos a hacer énfasis en pediatría, pero muchas veces todos los médicos nos preguntan cuando somos epileptólogos. Yo generalmente en mi práctica no atiendo niños, pero sí obviamente me llegan los padres de los niños y esto a preguntarme las utilidades de el cannabis en nuestra práctica. Y hoy es un día de aclarar todas estas dudas y hoy vamos a hacer mucho énfasis en hablar no de fórmulas artesanales, sino hablar de un producto como tal, de un medicamento, de estudios científicos. Entonces les doy pues, las gracias a todos los que están ya como participantes de la charla. Sean bienvenidos, gracias a los residentes que están, a los pediatras que veo acá, a los neuropediatras. Pienso que hay varios temas que vale la pena que hoy aclaremos. Le doy la bienvenida a la doctora Marta Solano, que es la persona que va a estar hoy de conferencista. Yo hablaba con ella y le dije, bueno, quiero hacer varias preguntas y pienso que es la oportunidad para cada uno de ustedes como pediatras, como médicos, como neuropediatras, que veo por acá que hay algunos que son neuropediatras, que aclaremos esas dudas básicas de por qué estamos hablando. Yo creo que todos saben que fuimos muy reacios a pensar, bueno, lo del cannabis tomémoslo con precaución, no hay estudios serios. Hasta hace 2, 3 años los que nos conocieron saben que siempre dijimos, todavía no. De hecho, a algunos familiares o a pacientes les decíamos, en este momento no vale la pena porque no hay estudios. Hoy ya tenemos un producto que posiblemente la doctora Marta nos va a aclarar bien en su charla por qué vale la pena empezar este tipo de tratamiento. La doctora Marta Solano pues es neuropediatra de la Fundación Cardioinfantil, fue profesora mía en la residencia, la conozco ya hace un par de años, es una gran persona en su campo académico muy brillante, sabe exponer muy bien, entonces sé que vamos a vernos muy bien ilustrados en esta noche. De la doctora Marta, pues es neuropediatra graduada del Hospital Militar, actualmente trabaja en la Fundación Cardioinfantil, es investigadora junior de Colciencias, tiene consulta particular, pues mucho, creo que es una de las personas que más referencias tiene en Bogotá, muchas publicaciones, y pienso que hoy nos va a dar grandes cosas. Tiene ahí una sorpresa que al final nos va a aclarar respecto a un estudio de investigación y vale la pena que la escuchemos. Doctora Marta, buenas noches. Buenas noches, Fabio. Muchísimas gracias por esta invitación, esta iniciativa sobre todo. Quiero darle las gracias a todos los compañeros que veo en el chat de pediatría. Quiero que sea un espacio amable, pero territorio seguro, como dicen por allí, para discutir cuáles son nuestras dudas e inquietudes e incertidumbres que tenemos alrededor de el funcionamiento de todo lo que conocemos nosotros como cannabidiol en algunas de las patologías que nosotros manejamos de forma bastante frecuente. Cuando ustedes digan, estoy dispuesta a comenzar, quiero contarles que uno de mis más importantes intereses es la investigación en todo el campo de la neurología y del neurodesarrollo. Y parte de esta conferencia de golpe es analizar cuáles son los campos que tenemos hacia esta patología y este tipo de tratamientos. Cuando ustedes me digan, yo comparto la pantalla. De 2 minutos. Yo quiero primero Bien. hacerle algunas preguntas como básicas que pienso Okay. que nos van a servir como introducción en esta noche. Lo primero es que en su charla nos quede muy claro por qué hablamos de cannabidiol o de CBD y no hablamos de cannabis. Esto es una de las primeras cosas, los mecanismos de acción y por qué estamos hablando hoy en día como si fuese un fármaco, el cannabidiol, para que nos quede bien explicado.
qué eventos adversos son los más frecuentes que hemos visto en los estudios y tal vez las interacciones, porque cuando uno revisa, digamos, hay mucho temor cuando uno está mandando clobazam, cuando está mandando divalproato de sodio o alcote. Entonces, estas como las preguntas generales mías y ya todas las que nos vayan llegando de todos los participantes son bienvenidas, yo las voy anotando y ahora se las hago. Continúe, doctora, por favor. Gracias, Fabio. Entonces voy a compartirles la pantalla. Aquí ya voy a dejarlos de ver. Eso, compartir. Muy bien. Entonces, como les decía, ya dejé de verlos a todos. Estoy compartiéndoles. Por favor, confírmame, Fabio, que se ve la presentación. Se ve perfecto, sí, señora. Excelente. ¿Por qué debemos saber en pediatría acerca del cannabidiol? Es la primera pregunta con la que quiero abrir esta conferencia. Ya lo dijo Fabio, mi nombre es Marta Solano, neuropediatra de la Fundación Cardioinfantil, y me dedico a coordinar el grupo de enfermedades neurodegenerativas en la Fundación Cardioinfantil, y soy investigador junior para Colciencias en líneas de investigación de neurodesarrollo y enfermedades metabólicas. Me gusta tanto la neuropediatría como la filosofía, y hoy voy a enfocar la conferencia en uno de los filósofos que más me gustan a mí, aparte de Aristóteles, que se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant es un hombre bastante complejo, alemán, pero que tenía un pensamiento para mí fundamental acerca del conocimiento. Según Kant, existe una diferencia muy grande entre pensar y conocer, ¿de acuerdo? Se mide la inteligencia de un individuo, acorde a Kant, por la cantidad de incertidumbres que éste es capaz de soportar. Ahora bien, ¿en qué se relaciona esto con nuestro tema de hoy? Durante muchísimos años, podría decir siglos, el ser humano ha pensado en la marihuana como una fuente medicinal, ¿de acuerdo? Ese pensamiento ha pasado de generaciones en generaciones, y yo voy a hablar de él a partir de que la marihuana se consideró medicinal hasta el día de hoy, que tenemos el cannabidiol puro. Es una historia larga, pero no somos nosotros los pioneros, los médicos. En la medicina tradicional indígena, la medicina tradicional indígena tiene la marihuana medicinal dentro de sus afectos desde hace muchísimos años. Y lo que yo quiero que confrontemos hoy es que esto es realmente tan cercano al pensamiento del ser humano que los indígenas Misak del Cauca, que significa hijos del agua, palabra y sueño, han logrado obtener su licencia durante los últimos 15 días para cultivar la marihuana medicinal. Pero recuerde que Kant dice, hay un paso grande entre el pensamiento y el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre pensar y conocer? Pensar hace parte de la cotidianidad del ser humano, pero conocer implica un desarrollo científico de ese pensamiento. Entonces, el hombre, escuchando a otros hombres hablar de la marihuana medicinal, durante los primeros 10 años de este siglo, se dedicó a hacer las preguntas respectivas con respecto a lo que se debería responder en un estudio científico de investigación. Sin embargo, cuando uno... la pantalla está completa, disculpen. ¿Sí? No, la puedes ampliar, porfa, amplíala en la presentación. Ok. Perfecto. ¿Allí está mejor? Sí, señora, ahí está perfecto. Perfecto. Cuando uno empieza a revisar los estudios que se han hecho desde el año 2000 hacia el 2010, realmente encuentra pocos estudios registrados en la página de Clinical Trials y en las páginas dedicadas a presentarnos los estudios de investigación. Pero cuando uno revisa del año 2010 hacia el 2020, toda esa cantidad de preguntas que se estaban realizando en los primeros 10 años de este siglo, empezaron a obtener algunas respuestas. Algunos de estos estudios fueron realizados de una manera contundente en epilepsia refractaria y en algunos síndromes epilépticos. Yo recuerdo hace unos 10 años, cuando íbamos a los congresos de la Academia Americana de Epilepsia,
que se desarrollaban los estudios preclínicos en perros y que daban unos resultados bastante promisorios. Pues al día de hoy tenemos el resultado de esos estudios. Pero así como el hombre científico se inquietó por resolver ese pensamiento y llevarlo a un conocimiento, la legislación mundial empezó a escuchar y a mirar de qué manera podía facilitar esa búsqueda de conocimiento. Así es como más de 40 países en Europa y en la Unión, en Reino Unido, al igual que en los Estados Unidos, aprobaron la utilización y la investigación de la marihuana medicinal y de allí, de sus derivados, los cannabinoides, y de allí surgieron realmente los últimos estudios que nos llevan hasta el cannabidiol. Así es como la OMS en el 2017 declara que el cannabidiol no es una sustancia psicoactiva y que tiene propiedades medicinales seguras. En América Latina, yo quiero decirles que Colombia ha sido pionera en sacar una legislación realmente clara, porque ni siquiera en los Estados Unidos, en donde realmente se ha permitido toda la investigación, los estados tienen una uniformidad acorde con lo que ellos van a permitir de estas sustancias. Entonces, en algunos de esas sustancias se permite la investigación siempre y cuando tenga un contenido limitado de THC, y eso ya lo vamos a revisar porque la gran mayoría un contenido inferior a 0.2 o 0.3 en porcentajes de THC. Entonces, en Estados Unidos, durante los últimos 10 años, surgió el pensamiento de unos padres de una niña con síndrome de Dravet que tenía más de 20, 30 crisis diarias y que realmente ninguno de los anticonvulsivantes con la cual estaba siendo manejada lograba control. Charlotte Figi y sus padres fueron las primeras personas, o por lo menos en hacerlo público, que cultivaron de una manera artesanal el cannabis en el patio de su casa, y a partir de unos extractos completamente artesanales y hechos de una forma artesanal por los propios padres, empezaron a suministrársela a su hija viendo unos grandes resultados. Ellos tenían alguna conexión muy importante con los medios de comunicación y a partir de que Charlotte empieza a mejorar, empieza a suscitarse de una manera más fuerte las preguntas sobre si las sustancias que contienen los cannabinoides realmente podían ser beneficiosas para estos pacientes. Charlotte Figi falleció en abril de este año de manera muy triste, se presume que por COVID-19. Sin embargo, la legislación colombiana iba caminando al mismo tiempo y en el año 2016 obtuvimos la ley 1787 que permitió no solamente el cultivo de la marihuana medicinal como tal, sino que a su vez esta regulación nos permitía vigilar esos cultivos de manera tal que tuvieran no tuvieran concentraciones tóxicas en su interior y a su mismo tiempo vigilar la calidad de la planta. Esto ha sido bastante benéfico, por decirlo de alguna manera, porque hemos obtenido cada vez más mayores exigencias para el cultivo y, por supuesto, para el procesamiento. Para todas las sustancias que se producen en Colombia, se admite que tengan una concentración menor al 1% de THC para que realmente vamos a revisar por qué, para evitar los efectos psicotrópicos, pero es la razón por la cual estos productos que son puros realmente, que tienen una concentración superior al 99% de CBD, no son vigilados por los estupefacientes. Sin embargo, quiero contarles que no somos los primeros, ni muchísimo menos interesados. En este momento, Colombia, esta diapositiva en 15 días ya se desactualizó. Quiero contarles que la cifra ya llega a casi 1.000 licencias para la producción de marihuana medicinal con fines medicinales de los cannabinoides. Sin embargo, las regiones que más producen o que más licencias han obtenido son la región de Cundinamarca y de Antioquia y Cauca. Básicamente, en la región del Cauca, los indígenas la cultivan desde hace mucho más tiempo y como les comenté al principio, los indígenas del Cauca acaban de obtener la licencia realmente para que ellos puedan hacer esto de manera legal. La gran mayoría de los productos que se obtienen no son psicoactivos, 154 de esos productos son psicoactivos y otro grupo de personas solicita licencias para las semillas. Si hay tantas personas del ámbito no médico interesados en la producción,
de la marihuana medicinal, los cannabinoides y todos sus derivados, no cabe la menor duda de que nosotros en el ámbito de pediatría debemos hacer lo que Kant nos llama y es sapere aude, atrévanse a saber. Creo que es indispensable que nosotros, como garantes de estos pacientes, realmente sepamos cómo funcionan y qué beneficios tienen realmente para nuestros niños. Hay 5 áreas del conocimiento que debemos llevarnos en la noche de hoy. El primero es que tenemos un sistema endocannabinoide que nos permite acercarnos mucho a los mecanismos de acción que estas sustancias pueden tener en relación. Lo segundo es que de la marihuana medicinal debemos pasar y evolucionar a los extractos magistrales y hasta el cannabidiol puro. Es un recorrido que tenemos que hacer en nuestro conocimiento. El tercer concepto muy importante es que los fitocannabinoides que son producidos de la planta no son todos medicinales y que ellos tienen unas propiedades importantes que pueden ser aplicadas en muchas de las patologías neurológicas que nosotros tenemos en estos pacientes. Vamos a ser específicos en los estudios randomizados que hay publicados en este momento que hacen contundente la evidencia del CBD en niños, pero quiero introducirlos a la evidencia que se está desarrollando en cannabidiol y autismo como tal. Engitis pediatros, decía Kant. ¿Qué significa Engitis pediatros? Significa pediatra garante. ¿Por qué el pediatra debe ser garante de este conocimiento? La ilustración, según Kant, significa el abandono del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. En esta minoría de edad significa que la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado de algún otro. ¿Qué significa? Los niños realmente no son capaces de guiarse por sí mismos y deben ser guiados por otro. Y en medicina, los garantes para guiar ese entendimiento y ese conocimiento, no hay ninguna discusión, que son los pediatras. Entonces vamos a entrarnos al primer grupo de conocimiento del día de hoy. Existen estudios clarísimos que demuestran que si tenemos un sistema endocannabinoide muy importante y esos endocannabinoides, que vamos a revisar un poco más adelante, tienen receptores, lógicamente, en sistema nervioso central, muy específicamente a nivel de corteza, hipotálamo, cerebelo y médula, y otros sistemas importantes como el sistema inmunológico, el sistema gastrointestinal, páncreas, hígado y hueso. Los CB2 en realidad son ricos en algunos órganos y los receptores CB1 son ricos en otros órganos como tal. ¿Qué importancia tiene esto? Porque presumimos que teniendo unos fitocannabinoides, estos deberían, es la pregunta, es el pensamiento, deberían actuar de manera similar u homóloga a lo que hacen nuestros endocannabinoides, que lo hacen a través de las membranas presinápticas y postsinápticas, modulando los neurotransmisores. Los receptores endocannabinoides tienen un alto grado metabotrópico y su presencia en ganglios basales, en corteza, hipocampo, cerebelo, nos hace pensar que hay muchas patologías que pueden ser moduladas por los endocannabinoides y por los fitocannabinoides externos de una manera homóloga. Una de las propiedades más importantes que tienen los receptores CB1 y los endocannabinoides es el sistema inmunológico. Otro punto importante es su acción sobre el tallo cerebral. ¿Cuáles son los endocannabinoides o los que producimos nosotros de manera natural? En realidad son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga derivados de fosfolípidos de membrana. Tienen una gran propiedad neuromoduladora y el más conocido de todos es la anandamida. Por favor, no olviden este compuesto. Y el segundo de ellos, que no es menos importante, es el 2-araquinodilglicerol. ¿Cuál es la interacción que tienen esos endocannabinoides y qué importancia tienen? Pues imagínense que la anandamida tiene como propiedad ser un análogo de las endorfinas y tiene acción sobre los receptores CB1 y los receptores CB2. O sea que ustedes pueden sacar la cuenta sobre qué órganos en nuestra economía tiene acción esta sustancia.
hemos logrado detectar que se disminuye la producción de glutamato, noradrenalina, dopamina y acetilcolina en la región presináptica, y que también hace una regulación posináptica en los receptores GABA, facilitando la inhibición. Ahora todo tiene sentido. La anandamida, entonces cualquier sustancia que pueda ser similar a la anandamida, en teoría podría tener esas mismas propiedades, y otra de las propiedades importantes es activar el receptor de la serotonina. El conocido mecanismo de bloqueo de canales de sodio, potasio y cloro, pues tampoco es extraño a esas sustancias. Entonces, en conclusión, tiene interacciones con los nada menos importantes neurotransmisores: acetilcolina, dopa, GABA, histamina, serotonina, glutamato, prostaglandina y péptidos opioides. O sea que tenemos claro en la noche de hoy cuál es la importancia de los endocannabinoides como tal. Entonces, nuestro pensamiento kantiano dice, ok, si tenemos unos receptores y unas sustancias que modulan esos neurotransmisores, los fitocannabinoides deberían entonces competir por esos mismos receptores. La respuesta del conocimiento es sí y no, porque hemos visto que el cannabidiol puro como tal tiene poca afinidad por los receptores de la anandamida B1 y B2, CB1 y CB2. Sin embargo, el THC es uno de los compuestos que vamos a revisar en la noche de hoy que sí tiene esa afinidad. Cuando hicimos y revisamos los estudios preclínicos, encontramos que los fitocannabinoides, acabamos de pasar de los endocannabinoides, o sea, los nuestros, a los fitocannabinoides, los que vienen de la planta de la marihuana o sativa, ¿de acuerdo? Utilizamos más para extraer estos productos la sativa que la indica. Y lo que está claro es que el CBD como tal, como sustancia pura, en sus estudios preclínicos mostró que tenía un gran poder de modulador de serotonina, un gran poder en la inmunomodulación, pero que disminuía la excitabilidad neuronal. En casi todos los estudios que revisamos, el CBD tiene unas propiedades anticonvulsivantes en un 80%. Al contrario, el THC en sus estudios preclínicos mostró su gran poder psicotrópico y es un anticonvulsivo también. Sin embargo, sus propiedades pueden ser proconvulsivas en 2.9%, una combinación que no es despreciable realmente. Entonces, en ese orden de ideas, para nuestros pacientes, por ejemplo, con epilepsia, vamos a centrarnos en la concentración adecuada de CBD y no tanto en una concentración alta de THC. Está claro que si el THC es el responsable de los efectos psicotrópicos, es la razón por la cual los compuestos puros como tal realmente no están vigilados por estupefacientes. Entonces vamos a repasar. Los fitocannabinoides son sustancias extraídas de la marihuana medicinal, que se extraen luego las sustancias cannabinoides, y esas sustancias cannabinoides o fitocannabinoides las dividimos en THC y CBD para efectos prácticos de esa presentación. Encontramos entonces dentro de los fitocannabinoides el nab-sibismol, el cual se está utilizando en estudios clínicos en este momento para la esclerosis múltiple. El nab-sibismol es un producto de origen o modelo botánico. El modelo botánico ha logrado en sus extractos colocar una concentración adecuada de 21 de CBD con relación a THC, ya sabemos la importancia que eso tiene, 10.1 y 5.1, y su acción ha sido realmente evaluada en algunas entidades neurológicas como las entidades de espasticidad, de esclerosis múltiple, entidades psiquiátricas como tal. Pero el punto crítico en el modelo botánico es que en este punto desconocemos la vida media del CBD como tal, específicamente su eliminación y su toxicidad en realidad. El producto puro de fitocannabinoides, el CBD puro como tal, es un proceso farmacéutico, no botánico, y de extracción absolutamente farmacéutica, modelo farmacéutico, y es el que hemos utilizado en los estudios de epilepsia porque nos da una gran efectividad y menores efectos psicotrópicos que los utilizados en combinaciones CBD-THC.
Existe en el mundo aprobado el Epidiolex hace bastante rato. De hecho, los estudios están desarrollados con el Epidiolex como tal, pero tenemos la disposición en este momento en Colombia de una concentración, de una sustancia de concentración pura de CBD, que es el Nebiot como tal. El Nebiot purificado tiene las siguientes ventajas. El CBD purificado o Nebiot tiene las siguientes ventajas. Que conocemos entonces la concentración sérica al ser un proceso farmacológico. Tenemos clarísimo que el metabolismo activo es el 7-carboxicannabidiol. Su estado estable es conocido alrededor de 2 días. Su vida media la conocemos entre 10 y 17 horas. Y la vida media de eliminación es de 60 horas. Estos datos son supremamente importantes a la hora de medir efectos de la farmacocinética y la farmacodinámica de un producto. Su unión a proteínas la conocemos como del 90%, bastante, y una disponibilidad baja por vía oral. Pero además de los cannabidioles, de los endocannabidioles, de los fitocannabidioles procedentes de la planta, quiero que sepan hoy que existen cannabidioles sintéticos. Y el THC es el que más se ha reproducido de manera sintética. Es un proceso farmacológico, pero su origen no es natural. Dentro de este grupo tenemos el dronabinol, que se utiliza ampliamente en pacientes con anorexia, pérdida de peso y vómito, pacientes con cáncer, y el nabilone, que también tiene las mismas indicaciones. Así las cosas, tenemos, recapitulando, 3 grupos de cannabinoides. El grupo de los endocannabinoides, el grupo de los fitocannabinoides que vienen de la planta y los sintéticos. Ahora vamos a hacer una introducción al primer grupo estudiado con conocimiento o evidencia científica fuerte, que es el cannabidiol puro y la epilepsia en niños. Quiero que sepan que tenemos a nuestra disposición 25 fármacos anticonvulsivantes en el mundo, de los cuales realmente puedo contar unos 3 o 4 no tenemos disponible en Colombia. El cannabidiol puro se midió de manera científica como coadyuvante en epilepsia, lo cual quiere decir que realmente no reemplaza ninguno de los 25 que tenemos en la diapositiva de primera elección. Es un tratamiento coadyuvante, como lo es la dieta cetogénica, como lo puede ser el estimulador del nervio vago. Y básicamente tenemos que tener esto presente, porque entonces se hace muy importante estudiar su interacción, ¿de acuerdo? Interacción con todos estos anticonvulsivantes. ¿Y por qué buscar coadyuvantes en epilepsia? ¿Por qué hacerlo? Porque así como hemos estado pensando durante décadas en el cannabidiol, también hemos estado pensando durante 20 años que nuestra eficacia en la reducción de crisis no ha variado en los últimos 20 años, perdón. La eficacia del control de crisis en epilepsia se mide sobre el 70%. Y si revisamos los estudios de Shen, que es el que más revisa realmente este tema, desde el año 1999, esa reducción de crisis no varía. El último estudio que encontré de él es del 2012 y el control de epilepsia en general está sobre el 64%. Es por eso que nos hemos venido en la tarea en los últimos 20 años de buscar coadyuvantes en epilepsia que nos ayuden a subir ese porcentaje. Entonces, la primera fuente que nos llevó a tomar el conocimiento como tal de qué hacía realmente el cannabidiol y por qué fue tan exitoso en esta niña Charlotte Figi, lo hizo el doctor Orin Devinsky en la Universidad de Nueva York. Durante la primera y la segunda década de este siglo, realmente los estudios van realmente mucho antes del 2010 y empiezan a hacerse efectivos sobre el 2014-2015 los resultados, y empiezan a hacer ensayos clínicos prospectivos y controlados sobre por qué y cómo es la reducción de crisis y el beneficio que estos pacientes pueden tener con el uso del cannabidiol puro, ¿de acuerdo? Entonces empezó el doctor David a hablar de epilepsia refractaria y cannabidiol. Para hacer un recorderis, la epilepsia refractaria es aquella que definimos como ausencia de control de crisis epilépticas de manera sostenida, utilizando al menos 2 medicamentos de manera correcta,
Correcta quiere decir en dosis, frecuencia y con el intervalo de seguridad adecuados y una cohesión al tratamiento adecuada y no lograr ese control de crisis. En ese grupo de pacientes caen muchos pacientes con encefalopatías epilépticas y síndromes epilépticos, pero este doctor escogió el Lennox-Gastaut y la enfermedad de Dravet para desarrollar sus estudios. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el mecanismo de acción del cannabidiol puro y la epilepsia como tal? Realmente la gran mayoría de anticonvulsivantes que tenemos, casi los 25 que tenemos allí, actúan sobre receptores GABAérgicos. Sin embargo, quiero decirles que ese era el pensamiento. El conocimiento nos muestra que los endocannabinoides realmente no tienen mucha relación, es decir, el CBD como tal, el cannabidiol como tal, no tiene mucha afinidad sobre los receptores endocannabinoides como lo habíamos pensado en el principio de esta conferencia y en el principio de todos los estudios. Pero gracias a esa pregunta y a ese desarrollo de conocimiento, encontramos otros posibles mecanismos de acción que pueden potenciar su uso en esta entidad y muchas otras entidades. Una de ellas es la modulación de los receptores GPR55 antagonista que disminuyen en realidad la concentración de calcio intracelular y todos sabemos qué pasa cuando disminuimos la concentración de calcio intracelular. Otro mecanismo muy importante es el inhibidor de las enzimas hepáticas. Esto nos dio como resultado en los estudios clínicos que revisamos que el cannabidiol aumenta o interfiere en el mecanismo de otros medicamentos como el clobazam, la sonizamida, el topiramato y el ácido valproico. Otro punto importante que se desarrolló a partir de esos estudios es que podría hacerse una modulación alostérica positiva en el receptor de GABA y esto lo hace similar a algunos otros anticonvulsivantes, pero abre la puerta a un mecanismo de acción distinto. Y por último, una no menos despreciable es que probablemente es un modulador de la vía mTOR. Para recordarles, la vía mTOR es una vía de proteínas que llamamos mammalian target o rapamicina, es decir, acorde a si responden a la rapamicina o no responden, y los dividimos en complejos reptor y riptor. ¿Esto qué importancia tiene? Realmente es un complejo de proteínas que está relacionado altamente con la polaridad celular. Entonces es muy probable que estemos frente a un producto que modifique la vía mTOR. Nos van saliendo más preguntas a medida que vamos aumentando las respuestas. Entonces, escogió el doctor Devinsky el Lennox-Gastaut y el Dravet en sus estudios. El Lennox, para recordar a los pediatras que están con nosotros acá, algunos detalles importantes, es un síndrome epiléptico que se caracteriza por múltiples crisis, diferentes tipos de crisis, pero con unos hallazgos electroencefalográficos o neurofisiológicos muy específicos de descargas de punta onda lenta de menos de 3 ciclos por minuto, pero la importancia que tiene es su afectación y el burden de la enfermedad o la carga de la enfermedad sobre el neurodesarrollo y la parte cognitiva de estos pacientes. El electroencefalograma intelectual es un patrón muy característico y gracias a Dios y al cielo realmente no representa más del 4% de las epilepsias en niños. Entonces, el primer grupo que analizó, realmente no hay un solo estudio, encontramos 5 estudios aleatorizados en ese sentido, pero escogí 2 que son muy representativos. El cannabidiol y el Lennox-Gastaut fue el primero, y el segundo grupo que escogió este doctor fue el síndrome de Dravet. Charlotte Figi presentaba Dravet y básicamente hizo como el efecto mediático sobre el estudio de la enfermedad, pero para recordarles también a los compañeros de pediatría, el Dravet es una epilepsia que puede empezar con crisis facilitadas por fiebre, tiene alteraciones en su neurodesarrollo, ya sea involución o retardo, en un 60% pueden tener retardo mental, pero que se asocia a otras patologías importantes de tipo cardiovascular, columna, trastornos de sueño y produce la muerte prematura más o menos en un 15% de los pacientes. Existen pacientes con Dravet más grandes, adolescentes o adultos, que pueden manifestarse con comportamiento, alteraciones de comportamiento y muy llamativamente rasgos dentro del espectro autista. ¿De acuerdo? Aquí hay una cosa muy importante sobre Dravet que nos va a generar otra pregunta para responder muy seguramente en nuestros estudios de investigación. El Dravet tiene una genética riquísima y muy importante. El Dravet se le ha diagnosticado, se le ha adjudicado más de 500 mutaciones
y existen mutaciones en el gen SCN1A. Van a escuchar este gen varias veces y en diferentes patologías, quiero que lo tengamos presente, localizado en el cromosoma 2 en un 80% de los pacientes. Este gen importante codifica la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje, y esta es la razón cuyo funcionamiento correcto es imprescindible para la transmisión del impulso eléctrico entre las neuronas. ¿Recuerdan en las clases de fisiología que nos explicaban la entrada abrupta? Básicamente, este gen es un gen muy importante y esto nos hace viajar y nos hace pensar que definitivamente el Dravet en su mayor parte es una canalopatía. Dato muy interesante. El Dravet es una epilepsia edad dependiente que también presenta diferentes tipos de crisis, pero en la parte derecha de la diapositiva ustedes pueden ver cuán heterogénea es la genética de este síndrome como tal. El segundo estudio que desarrolla Devinsky es el cannabidiol en crisis resistentes en la enfermedad de Dravet, y escogí los dos estudios porque pienso que tienen una respuesta contundente o unos resultados contundentes, pero realmente, como les digo, hay más de 5 estudios aleatorizados que refuerzan esta evidencia como tal. Entonces, en el primer grupo del estudio de Lennox-Gastaut se hizo contra placebo, pero se hizo en 30 centros con 225 pacientes entre 2 y 55 años. Se utilizó cannabidiol puro, quiere decir con una concentración superior al 99%, y se utilizaron 2 dosis, una 20 miligramos por kilo, otra 10 miligramos por kilo, y por supuesto el efecto del placebo, el grupo de placebo. Estos estudios se realizaron durante 14 semanas, pero básicamente se hacía una evaluación base, una evaluación basal, que para algunos estudios fue 4 semanas, para otros estudios fue 2 semanas, y la semana del screening, que todos sabemos que son 2 semanas en las que uno va caracterizando el individuo que está entrando a un estudio de investigación. Al final del estudio, se presentaron una reducción de las crisis en el 41.9% de los pacientes que tomaron el cannabidiol a 20 miligramos por kilo, el 37% en los que lo tomaron a 10 por kilo y 17% en los que lo tomaron en placebo, o tomaron placebo, mejor dicho. Aquí hay una cosa muy importante. Entre la diferencia de reducción de crisis entre los de 20 miligramos y el placebo, realmente fue más del 22%. Eso nos da un intervalo de confianza de 95% con una P significativa de 0.05%. El segundo grupo, que tomó 10 miligramos, tenía una diferencia de 19.2 en reducción de crisis con respecto a los del placebo, con un intervalo de confianza del 95% y una P de 0.02 también. El segundo grupo importante que evaluó el doctor Devinsky fue el grupo de Dravet. Realmente tienen varios, yo los invito a revisar los estudios porque son bien interesantes. Y en el grupo de Dravet también lo hace doble ciego, placebo y con control. En 120 niños, estos sí son población pediátrica de 2 a 18 años, y con 4 semanas de base y 14 semanas de estudio. Es importante las semanas de screening, porque las semanas de screening marcan el escalonamiento de la dosis, pero también la caracterización del individuo que está entrando al estudio como tal. Se redujeron las crisis, aquí subimos solamente 2 grupos, 20 miligramos y el placebo. Se redujeron las crisis en más del 22%, más o menos en una media de 12.4 crisis a 5 crisis con el cannabidiol. Nos dio esto un intervalo de confianza del 95% y una P de 0.001 completamente significativa. Algo muy importante es que el 43% de los pacientes que recibieron el cannabidiol bajó más del 50% de sus crisis como tal. Aquí está representada principalmente el intervalo de confianza entre los 3 grupos, pero traje la diapositiva y la gráfica porque me llamó mucho la atención, y es que hicieron una diferenciación entre los drop y los no drop de las crisis y el total de las crisis. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente en algunos de esos estudios se daba como endpoint, o sea, o punto principal de objetivo, las crisis atónicas, pero vimos que hubo una reducción de crisis importante en todos los otros tipos de crisis también. Es un dato muy importante para los investigadores que están evaluando las epilepsias refractarias. Como eventos adversos encontramos entonces
algo es muy importante, que el 84 al 94% de los pacientes que recibieron cannabidiol presentaron eventos adversos. Y esos eventos adversos estuvieron entre la diarrea, la hipotonía, el vómito, fiebre, fatiga y la somnolencia. Pero una interacción muy importante que se vio fue entre el cannabidiol y el ácido valproico y el clobazam. Es muy importante porque, como revisamos en nuestros mecanismos de acción, el cannabidiol tiene una unión muy fuerte a las proteínas y un metabolismo hepático bastante fuerte y compiten con los complejos de citocromo P450. Entonces ya se podrán imaginar la interacción tan fuerte que puede tener con el ácido valproico y el clobazam. Sin embargo, la interacción con el clobazam se ha conceptuado como positiva porque hace una sinergia, pero potencia los efectos del clobazam como tal, sin llegar a dosis tóxicas como tal. También sucedió con algunos otros anticonvulsivantes, y quiero que lo revisemos, pero para nosotros es muy importante explicarles que al haber una interacción tan fuerte y tan importante, hay elevación de las transaminasas, en ninguno realmente se reportó una falla hepática, pero es algo de lo que requiere el seguimiento del paciente que está tomando cannabidiol puro. Y otra cosa muy importante es que se encontró que disminuía realmente al interactuar con el valproico la eliminación del CBD, y esto puede aumentar sus efectos psicotrópicos como tal. Con el clobazam realmente el evento fue sinérgico, no hubo mayor somnolencia, pero nada que condujera a la suspensión del tratamiento como tal. Otras evidencias en niños nos muestran una infinidad de estudios, de los cuales voy a rescatar dos que me parecen muy importantes. Uno es el síndrome de West y el segundo es el autismo como tal. Hace unos meses atrás se reportaron varios estudios en donde, cuando se medían el efecto de la eficacia del cannabidiol en epilepsias refractarias, incluyendo síndrome de West, algunos de estos pacientes no tenían una buena respuesta. Yo quiero contarles que aquí surgieron dos preguntas importantes. La primera, en las epilepsias que no son Dravet y no son Lennox. Entonces conocemos un mundo de canalopatías que realmente podrían tener una respuesta adecuada con la utilización de este medicamento. Es nuestro siguiente pensamiento, que requiere conocimiento o desarrollo científico. Pero el del síndrome de West ya pasó del pensamiento al desarrollo del conocimiento científico. Encontramos en este momento 5 ensayos clínicos, de los cuales uno de ellos trata de verificar o de explicar la sinergia entre el cannabidiol y el vigabatrin como tal. Acuérdense que el vigabatrin es GABAérgico y que encontramos que en el cannabidiol también había una función GABAérgica importante. En los otros estudios clínicos, que son en este momento, pueden consultarlos en la página de clinicaltrials.gov, dos de ellos están dirigidos en Miami, en el Close Children de Miami, y el otro en el Hospital de Carolina del Norte. También muestran que, contrario a los estudios hechos de forma general en epilepsia refractaria, estos pacientes con síndrome de West sí están mostrando una buena respuesta al cannabidiol. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tendrá que ver algo la etiología del West en la respuesta que ésta da al tratamiento con cannabidiol? ¿Tendrá que ver algo la etiología genética del síndrome de West con relación a la respuesta a la asociación vigabatrin-cannabidiol? Esa es una muy buena pregunta para desarrollo de investigación. En tercer lugar, vamos a pasar al autismo, no menos interesante realmente. Todos sabemos que el autismo es un espectro grande que va desde el autismo puro, si es que se puede llamar así de alguna manera, es decir, con todas las manifestaciones clínicas floridas, hasta rasgos autistas o pacientes con condición autista o patologías de base que muestran un comportamiento autista como tal. Sin embargo, es muy importante aclarar que existen 3 grupos de síntomas importantes en el autismo: social, comunicativo y de comportamiento. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a partir de allí surgieron una cantidad de estudios, algunos muy buenos realmente. Yo rescaté 3, pero realmente hay bastante evidencia en los últimos 6 años que reportan al cannabidiol como un medicamento o una opción importante para revertir algunos problemas de comportamiento en el paciente autista. Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, entonces nosotros pensaríamos, si van a evaluar solamente
comportamiento, qué pasa con la parte de comunicación y la parte social de ese individuo. Ese es un punto importante. El segundo estudio que encontramos bastante interesante es la concentración de anandamida. ¿Se acuerdan al principio de la presentación que hablamos de los endocannabinoides y todas las propiedades y todos los efectos y receptores que tiene la anandamida a nivel de la economía corporal y sobre todo a nivel del sistema nervioso central? Pues es bastante llamativo que las concentraciones de anandamida se encuentren bajas en pacientes con espectro autista. Es una segunda pregunta para desarrollar. Y el tercer grupo, ya de manera muy específica, relaciona el cannabidiol específicamente con los desórdenes, para candidato a todos los desórdenes del espectro autista. Esto es bastante mucho más ambicioso. Realmente los estudios tienen endpoints bastante interesantes. A mi modo de ver, hay un punto crítico en los resultados que presentan. La primera es que no diferencian si están haciendo una aproximación o una, digamos, una intervención directa en los síntomas primarios del autismo, como son la comunicación y el comportamiento, o en las comorbilidades que puede tener o síntomas asociados como la agresividad, la hiperactividad y el trastorno de sueño. ¿Qué respuestas han obtenido? Hay dos vicios que encontramos en los resultados. El primero es el que ya les mencioné. Hay que ser muy claros si lo que usted está evaluando es el autismo como síntoma primario o los síntomas asociados al autismo. Las respuestas que obtuvieron fueron bastante llamativas porque se reportaron mejorías en los síntomas de TDAH de los pacientes en un 80%, en síntomas de autoagresión, esos fueron realmente los más dramáticos, en mejorar 82%, muy buena respuesta en sueño y ansiedad, y en los síntomas primarios obtuvimos una respuesta adecuada o mejoría del 47%, lo cual no es nada despreciable, y una respuesta adecuada en la conducta disruptiva del paciente de un 29%. Solo hay un pequeño detalle en estas respuestas, y es que la forma como fueron medidos, a pesar de que hayan sido estudios abiertos contra placebo, muchos de ellos observacionales, las escalas utilizadas, primero, no escogieron qué van a medir, síntomas primarios o síntomas secundarios. Y en segundo lugar, ninguno presentó escalas validadas en autismo, y hay muchas en realidad, porque básicamente todo lo que se hizo fue a base de respuestas muy subjetivas del cuidador. Las respuestas subjetivas del cuidador son fantásticas para cuando vamos a medir calidad de vida, porque si usted no mide la respuesta subjetiva del cuidador, realmente no tiene una homogeneidad en la respuesta con respecto al paciente. Sin embargo, se hace importante que los estudios que se desarrollen primero determinen qué clase de síntomas van a evaluar. Ya sabemos realmente cuál es la acción directa del cannabidiol y cuál es la acción del THC. En ese orden de ideas tenemos que separar, vamos a medir respuestas primarias o síntomas secundarios y vamos a validar las escalas para poder obtener una respuesta objetiva. La otra cosa muy importante es que el cannabis con el cual se han hecho esos estudios en autismo tiene una mezcla de THC y cannabidiol. Esto tiene sus pros y sus contras. El THC tiene muchas más acciones psicotrópicas, por decirlo de alguna manera. Los canadienses son realmente los que más estudios en autismo han hecho con respecto a THC y cannabidiol, pero el punto crítico es que si tenemos un producto activo puro, como es el CBD, debemos medirlo de manera directa hacia síntomas primarios o secundarios, porque ambos son válidos, pero con escalas validadas. En este punto, quiero contarles que en la Fundación Cardioinfantil comenzaremos un estudio colaborativo con la doctora Adriana Fajardo de la Fundación Santa Fe, algunos neuropsicólogos que están entrenados básicamente en esas escalas para autismo como tal, y un grupo bastante interesante, y les estaremos comunicando pronto cuál sería el programa de reclutamiento y el diseño que vamos a utilizar para este estudio. Adicionalmente, también tenemos un insight, un pensamiento desarrollado en alteraciones neuropsiquiátricos diferentes al autismo.
Entonces, en este momento se está utilizando en algunas patologías como depresión, crisis postraumáticas o desórdenes de ansiedad. Los neurólogos de adultos nos dirán un poco más acerca de la evidencia que hay en Parkinson y enfermedad de Alzheimer como tal. Vemos claramente que la cantidad de pensamientos que nos surgen cada vez que aumentamos el conocimiento es infinita, gracias a Dios y al cielo, pero podemos llegar el día de hoy a las siguientes conclusiones y era el mensaje que quería transmitirles el día de hoy. Primero, que las concentraciones altas o exclusivas de cannabidiol, como son los productos que tenemos en este momento en disposición, son benéficas para las patologías que nosotros estamos manejando en pediatría y en neurología pediátrica. El cannabidiol es una alternativa eficaz y segura en epilepsias de Dravet y Lennox-Gastaut en niños. Eso ya está comprobado y ustedes pueden revisar la evidencia que es bastante fuerte en epilepsia en niños, Dravet y Lennox-Gastaut. Sin embargo, la epilepsia en desarrollo, la evidencia en desarrollo en epilepsias refractarias es bastante alta y los invito a que la revisen también. Tercera conclusión es que su efecto neuromodulador es muy potente y que no podemos solamente darle las propiedades en epilepsia sin investigar las demás. Otra cosa muy importante es que la evidencia científica de 5 ensayos controlados y 1 abierto es contundente, pero también muestra que los eventos adversos se presentan en el 86% de los casos. No son eventos adversos serios que lleven al paciente realmente, en la gran mayoría de los casos, a abandonar el tratamiento. Pero es muy importante que todas las personas que trabajan con nosotros y que trabajan este tipo de pacientes sepan, controlarlos para que estos eventos adversos realmente nos lleven al abandono de la terapia. El porcentaje de reducción del cannabidiol, de las crisis, realmente para los que realmente no estamos todo el día manejando muchos pacientes con epilepsia, no es diferente, o mejor dicho, es similar a las de otros anticonvulsivantes. Esa es una conclusión muy importante. El punto crítico es el porcentaje en la población en la que lo estamos utilizando. No es igual tener una reducción de crisis del 60% en un paciente que tiene un solo tipo de crisis y utiliza un solo anticonvulsivante a obtener un 40 y pico por ciento o un 37% en un paciente que tiene más de 50 crisis al día, diferentes tipos de crisis y está en politerapia o poliformulado. También es importante concluir que existe evidencia en desarrollo para otras patologías en pediatría y quiero reforzar el seguimiento a la evidencia que hay en otros tipos de epilepsias refractarias, en otro tipo de epilepsias genéticamente determinadas o con una carga genética fuerte y autismo infantil en niños. La cosa importante que decía Michael Foucault es que el saber es el único espacio de libertad del ser. Para poder tener la libertad de guiar en su conocimiento a personas que no tienen la oportunidad de hacerlo por sí mismo, como decía Kant, la única forma es adquirir ese conocimiento. El punto importante es que nunca se alcanza la verdad total, nunca está totalmente alejado de ella, como decía Aristóteles. Entonces nuestros ancestros y nuestros indígenas que utilizaban la planta en aquel momento no estaban totalmente en la verdad, pero tampoco estaban totalmente alejados de ellos. Y vuelvo nuevamente a los filósofos para decirles, el día de hoy quiero hacerles la invitación de que adquiramos el conocimiento que hay en desarrollo y actual y comprobado del uso de cannabidiol en pacientes pediátricos. Y algo muy importante, de este conocimiento van a surgir muchas otras preguntas, porque algo que José Ortega y Gasset decía, que es bastante sabio, es que siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar de lo que enseñan. Muchas gracias y espero sus preguntas. Doctora Marta, felicitaciones por esa exposición. Muchas gracias por ilustrarnos de esa manera. De verdad que, como lo dije al inicio, sabía que pues, de su calidad de expositora me alegra mucho. Qué bueno tener estos espacios en los que podemos compartir como servicio, ¿no? De nuestra clínica. Qué interesante también la parte de lo que dice el estudio. Ojalá, sin duda, sé que muchos de los pediatras y de los médicos que están
están más que interesados en participar. Me gusta la forma de expresar tantas utilidades que vemos con el cannabidiol, pero quiero hacerle algunas preguntas que hay. La doctora Marta Ardila le pregunta que si hay alguna evidencia de uso de cannabinoides como factor protector o neuromodulador en encefalopatía hipoxicoisquémica. Bueno, Martica, primero buenas noches. Lo que quiero contarte es que los estudios lo que han mostrado, no hay estudios directos, digamos, en encefalopatía hipóxica. Lo que nos surge es una pregunta que sería bastante interesante de desarrollar, y es que si es neuromodulador y tiene un efecto neuroprotector, en teoría podría tener un efecto protector en pacientes con ese tipo de injuria. Pero realmente, Marta, el estudio desarrollado no está. De toda la evidencia que busqué de cannabidiol y busqué los últimos 20 años, no encontramos estudios que lo demuestren de manera directa. Todas esas preguntas surgen cuando vemos los posibles mecanismos de acción que pueden tener. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento, no más preguntas del auditorio. Yo quería preguntarle, doctora Marta, ¿cómo hace la titulación en niños? Vimos que varios de los estudios están con dosis de 10 miligramos kilo, otros 20 miligramos kilo. Digamos que en un paciente con una epilepsia refractaria, ¿cuál es su esquema de iniciar la dosis de tratamiento? Bueno, Fabio, en ese momento realmente estamos utilizándolo en Lennox-Gastaut y en enfermedad de Dravet. Aún así, hay estudios en desarrollo bastante fuertes en epilepsias refractarias, en otras epilepsias, inclusive West, pero la titulación en niños, si te fijaste en los estudios, se alcanzaba mínimo en 2 semanas. O sea, ellos dejaban 2 semanas para titular. En este momento, de acuerdo, la mayoría de los pacientes con Lennox y con Dravet y con otras epilepsias refractarias al igual, tienen politerapia, o sea, tienen otros anticonvulsivantes. Entonces, la titulación debe hacerse de manera cuidadosa, básicamente porque conocemos que hay cierta interacción con esos otros anticonvulsivantes. La mayoría de los pacientes con Lennox-Gastaut tienen clobazam. La mayoría de los pacientes con Dravet tienen ácido valproico, porque empiezan como convulsiones facilitadas por fiebre. La titulación empieza a hacerse a 2.5 miligramos por kilo y vamos subiendo de manera semanal 5 miligramos por kilo hasta alcanzar la dosis de 10 a 20 miligramos por kilo. Lo que sí es cierto, Fabio, es que los estudios muestran que a mayor dosis, mayor frecuencia de eventos adversos. Ok, aquí hay que hacer una diferencia. Se encontró muchos, no eventos adversos, sino efectos secundarios, que es un concepto diferente, ¿de acuerdo? Pero esos efectos secundarios pueden hacer a que el paciente abandone realmente el tratamiento si nosotros no lo titulamos de una manera adecuada. Entonces, lo titulamos así, semanalmente, 2.5, 5 miligramos por kilo, hasta la dosis que realmente queramos alcanzar. No tengo evidencia ni encontré en ninguna parte, no sé si alguien de pronto del laboratorio nos pueda ayudar, pero no encontré ninguna evidencia de que se hicieran niveles séricos del medicamento, ¿de acuerdo? Porque eso sería algo que realmente nos ayudaría un poco a titularlo con las benzodiazepinas o con el ácido valproico como tal. Respecto a eso, otra de las preguntas que me surge es si los eventos adversos, uno de los más frecuentes que uno encuentra es la somnolencia. ¿Sugiere alguna hora en especial la administración del medicamento? Realmente, Fabio, lo que hemos encontrado en los estudios es que tiene una gran unión de proteínas, que la gran mayoría de estos eventos se puede ver o se puede dar por la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento y que tiene una disposición baja por vía oral. Lo que estamos haciendo es administrarlo en 2 dosis antes de cada comida, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Básicamente por esa farmacocinética que nos explican los estudios. Ok. Ahí como de pronto en lo que mencionó que quería que explicáramos los neurólogos de adulto un poco las utilidades de cannabidiol en algunas enfermedades. Lo que uno encuentra es en enfermedades reumatológicas, en inflamación crónica, para dolor, pues hay varios estudios
fuerte evidencia, también lo estamos usando pues en epilepsia refractaria, para esclerosis múltiple. De hecho, ya tenía aprobación algunas presentaciones de cannabidiol en enfermedad de Parkinson, en Huntington, Alzheimer, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, y pues creemos que muchos de estos mecanismos de acción son por su mecanismo antiinflamatorio y antioxidante. No, doctora Marta, muchísimas gracias, muchas gracias a todo el auditorio. Hay una pregunta que quiero contestar, la hace Blanca Rodríguez. Dice, sí, es que la estoy encontrando acá en el chat. Ella pregunta si recomendaríamos la utilización del cannabidiol en pacientes con enfermedad de West desde el inicio de la etapa de lactantes. Yo quiero invitarla a revisar. Yo no puedo recomendarlo porque los estudios aún no han sido publicados, pero quiero invitarla a que lo revise porque realmente tiene muy buena respuesta a los estudios que están desarrollando ahorita en Miami, que fue el estudio que presenté, que mostré en la presentación. Y hay dos formas de estudios, uno asociados al vigabatrin y otras solos. Realmente el que mejores resultados parciales ha mostrado es el asociado al vigabatrin, y realmente sí son pacientes lactantes, pero yo no puedo recomendarlo hasta que no tengamos una evidencia revisada y aprobada por la FDA y por todos los estamentos que corresponden. Nos dirán los investigadores realmente si se probó, además de la eficacia, la seguridad. Porque lo que habría que probar en los lactantes, mi querida doctora Blanca, no solamente es la efectividad, sino también la seguridad. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? En el chat no hay más. Hay una, están colocando, es útil en dolor neuropático, si hay evidencia de dolor neuropático. La doctora Adriana Fajardo, un gusto saludarla, colocó un comentario para usted, doctora, que muy buena revisión. Pues bueno, estaban muchos de los neuropediatras que han sido profesores y docentes nuestros, a los cuales les mandamos un saludo, amigos neuropediatras como Blanquita, el doctor Forero, todos. Hay un doctor que está conectado desde Costa Rica y nos mandó saludos. Entonces, para todos, feliz noche, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Doctora Marta, para usted también muchas, muchas gracias. Que descanse, feliz noche. Gracias, Fabio, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, y no quiero perder la oportunidad para hacer la cuña de que abriremos el estudio de cannabidiol y autismo en la Fundación Cardioinfantil tan pronto como la pandemia nos los permita. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.